Bienvenidos hermanos a este culto de adoración nocturno. Estos cultos se seguirán transmitiendo en internet, mis hermanos. Vamos a iniciar con un preludio. Ahora vamos a hacer la oración de adoración. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por las maravillas que has hecho con nosotros y gracias te damos también porque has permitido que ya 3 cultos se hayan celebrado presencialmente en nuestro templo. Te pedimos tu protección porque sabemos que los contagios están a la alta. Te pedimos por cada uno de mis hermanos y sus necesidades también. Te pedimos que este culto sea de olor fragante para contigo y también agradable a ti. Te pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguido de esto, mis hermanos, vamos a entonar dos himnos. El primer himno será el himno número 73, Cariñoso Salvador, y el segundo himno será el 281, Dilo a Cristo. Mi necesidad me trae
Ahora haremos la lectura bíblica y esta lectura bíblica la haremos en el Salmo 23, mis hermanos. La haré yo, ¿sí? Y dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, mis hermanos, haremos una oración general por todos mis hermanos y sus necesidades. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos una vez más porque nos permites por este medio estar conectados y estar en adoración contigo. Te pedimos por todas las necesidades de nuestros hermanos, por aquellos que necesitan trabajo, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están contagiados de COVID, para que pronto salgan y tú les des también la oportunidad de salir adelante. Te pedimos porque nuestra iglesia siga adelante a pesar de esta pandemia y que demos gloria siempre a ti. Bendice a cada uno de los que nos rodean y protégenos una vez más, te pido, en esta pandemia. Todo esto te lo pido con el perdón de mis pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis hermanos, tenemos una participación especial del coro infantil de nuestra iglesia.
después de estos cantos y de estas oraciones y de esta participación del coro infantil, preparémonos para escuchar la exposición de la palabra en labios de nuestro hermano pastor Isaac Sotomayor Gutiérrez. Hola hermanos, buenas noches. Me da mucho gusto saludarles una vez más en una transmisión desde mi hogar para estar junto con ustedes en su hogar. No hemos de tener todavía cultos vespertinos hasta que veamos que son tantos los que desean estar participando en el culto de las 12 que ya no haya cupo. Entonces hemos de considerar un tercer culto en la tarde, un segundo culto, en la tarde. Me agradezco mucho al Señor el que nos haya permitido reunirnos hoy en la mañana y ver a algunos hermanos que durante mucho tiempo no había visto. Doy gracias a Dios por ello y gracias a Dios por todos los que respondieron asistiendo, pero también a todos aquellos que siguen las transmisiones y que, bueno, no es seguir una transmisión, les he dicho, no solamente es eso, sino participar de un culto en casa, ahí con la familia y cantando con la familia y orando con la familia y leyendo con la familia. Durante este mes hemos de estar meditando en los 10 mandamientos. Y quiero que nuevamente abramos nuestra Biblia en el capítulo número 20 del libro de Éxodo y leamos en este momento solamente 3 versículos, los primeros 3 versículos de Éxodo capítulo número 20. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y quiero que meditemos en el primer mandamiento que Dios da en estos 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El prefacio de esta porción de la Escritura, al iniciar la lectura del capítulo 20 del libro de Éxodo, en el primer versículo encontramos un pequeño pero importantísimo prefacio que da Moisés para que el pueblo tenga bien en claro que la ley que les enseña no es producto de su habilidad o de invención, ni tampoco es de facturación humana, sino que es ley de Dios. Por ello el primer versículo dice: habló Dios todas estas palabras diciendo. Habló Dios. Es lo que se recalca y no debemos de descuidar al leer las Escrituras, al leer esta parte de la Biblia, Éxodo capítulo número 20. Regularmente los profetas iniciaban de esa manera su mensaje. Vino palabra de Jehová a Jeremías o Isaías o alguno de los profetas, de estos profetas mayores o profetas menores. En los evangelios y en las cartas generales o apostólicas, paulinas, regularmente se habla de así dice la Escritura, para corroborar que lo que se enseñaba no era algo nuevo, sino que era palabra de Dios. Y si había enseñanza nueva que habían recibido, decían: yo lo recibí de parte del Señor. Estas palabras nos muestran que la ley es una ley hecha por Dios, pero también es una ley proclamada por Dios. Dios habla de muchas maneras a los hijos de los hombres. Hebreos capítulo número 11, que conocemos muy bien, dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y también Job capítulo número 33, versículo número 14, dice de esta manera. Job capítulo número 33, versículo número 14, que le invito a que lo busque en la casa y lo lea. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios. Y no específicamente o literalmente podemos decir de una o de 2 maneras. Solamente hay 2 maneras. No. El libro de Hebreos dice: de muchas formas Dios ha hablado a los padres. Porque Dios habla. Así que habló Dios todas estas palabras. Habla nuestro Dios a nuestra conciencia o por su providencia, por su voz que percibimos en nuestro interior, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por la Iglesia. Y cada una de ellas, las formas en que Dios elija darnos a conocer su voluntad, debemos atender cuidadosamente. También, claro está,
teniendo cuidado que sea acorde a la Escritura, no sueños que van en contra de la Escritura o nuevas profecías que van en contra de la Escritura. Ni aun los sueños, hablando a los que tenemos las Escrituras, a los que tenemos la palabra, toda la revelación de parte de Dios en el Señor Jesucristo y en la Biblia, no necesitamos más sueños. Claro, en los países donde no hay evangelio, donde no hay palabra, muchas veces Dios así lo ha hecho porque no hay nada imposible para Dios y Él determina cómo hacerlo. Dios había dado en esta gran parte esta ley que creó al hombre. Dios había dado la ley al hombre desde la creación, escribiéndola en su corazón, como dice Romanos 2:15. Pero el pecado ya había deteriorado esta escritura. Dios de antemano, desde la creación, había puesto su ley en el corazón del hombre. Pero el pecado deterioró esa ley en el corazón. No la borra, porque la conciencia del hombre la tiene. Dice Romanos 2:15, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pero reitero, el pecado, en el momento en que recibe el pueblo la ley, cuando Dios habla, ya había deteriorado esta escritura, de manera que era necesario reavivar de este modo el conocimiento de la ley escrita en sus corazones. El prólogo del legislador lo encontramos en el versículo número 2. Yo soy Jehová tu Dios, dice así, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí, primero, Dios afirma su propia autoridad. Yo soy Jehová tu Dios. Soy tu Dios, por lo tanto puede decretar esta ley en general. Y segundo, se presenta a sí mismo como el único objeto de ese culto religioso que se prescribe en los 4 primeros mandamientos. La ley misma, los 4 primeros mandamientos que conciernen a nuestros deberes para con Dios, llamados comúnmente la primera tabla, los tenemos en los versículos 3 al 11. Era muy puesto en razón que estos mandamientos ocupasen los primeros lugares, puesto que el ser humano ha de amar a su Hacedor por encima de todo ser creado, como solamente a nuestro Dios. La justicia y el amor son aceptables únicamente como actos basados en la obediencia a Dios. No podríamos cumplir los primeros mandamientos y adorar al Señor si no estamos cumpliendo los primeros 4. Son sumamente importantes. La justicia, les reitero, el amor son aceptables como actos de obediencia a Dios únicamente cuando fluyen de un principio básico de piedad o de obediencia. No puede esperarse que un hombre sea fiel a su hermano, quien es falso para con Dios. Es cierto que el amor de Dios se hace notorio externamente mediante el sincero amor al prójimo, como dice la carta de Juan. Pero el amor a Dios es el cimiento, es el que da cimiento interior del verdadero amor al prójimo. Si cumplimos la primera tabla, podemos entonces cumplir la segunda tabla. Pensemos brevemente en este mandamiento del versículo número 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hagamos oración, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque puedo leer las Escrituras con mis hermanos. Y te ruego en tu misericordia la luz de tu Espíritu para cada uno de nosotros, allí donde estamos, donde nos encontramos, Señor. Ten por favor misericordia y habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente y concédenos ser obedientes. Lo ruego, Padre. Perdona mis pecados, en nombre de Cristo Jesús. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Él es el Creador. Porque Dios es el Creador, quien da el ser, puede dar la ley. Sí, quien nos da el ser, puede darnos también la ley. La ley que debe aplicarse al ser que Dios creó.
Las Escrituras es completamente clara y enérgica respecto a este asunto. Solamente Él es el Creador. Esto se enseña en cada una de las secciones de la Biblia. La hemos dividido para nuestro conocimiento, para nuestro aprendizaje, como Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, profetas mayores, profetas menores, evangelios, epístolas paulinas, epístolas generales, también hay un histórico y el libro de Revelación. Y en todos los libros se nos habla de esta importancia. Dios es el Creador. Romanos 1 nos muestra cómo los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando honra a las criaturas en lugar del Creador. Romanos capítulo número 1, versículos del 18 al 25. Que quisiera que leyéramos, por favor, en casa, Romanos capítulo número 1, versículos 18 al 25. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que en este versículo se nos muestra cómo la humanidad entera cambia al Creador por las criaturas. Deja de honrar al Creador y honra a las criaturas. Deja de adorar al Creador y adora a las criaturas. A lo largo de la historia ha habido hombres que retienen la verdad con injusticia, como dice el versículo. La ira de Dios, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí, a lo largo de la historia ha habido hombres perversos que retienen la verdad con injusticia. No que ignoren la verdad, sino que la restringen e impiden que sea conocida por intereses mezquinos, económicos, políticos y religiosos. Otros lo llegaron a conocer la verdad de Dios, pero determinaron por su orgullo o pecado no glorificarle. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estos mismos se dedicaron a ciertas ciencias que el apóstol Pablo dice que tengamos cuidado con la falsamente llamada ciencia. Reconocemos como cristianos que hay ciencia y que lo que nos rodea estamos rodeados de ciencia. Y no estamos en contra de la investigación de los científicos, pero hay supuesta ciencia que niega a nuestro Dios. Niegan esa falsa ciencia les provoca quedar más en oscuridad que en luz. Llegaron a creer que habían alcanzado plena sabiduría, por ello niegan a Dios, pero se convirtieron en necios. Y en los versículos 23 y 24 se nos dice que cambiaron dos cosas. Primero, cambiaron dar gloria al Dios incorruptible por dar gloria a lo que se corrompe. Cambiaron dar gloria del Dios que no vemos para dar gloria a todo aquello que vemos. Cuadrúpedos, aves, reptiles, añado peces, astros, eventos de la naturaleza, el hombre adorando al mismo hombre. Y segundo, cambiaron la verdad por la mentira, dando honra a las criaturas y no al Creador. Las dos cosas cambiaron
cambiaron. Versículo 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Y versículo número 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¡Qué grave! Cuando dejamos de obedecer el primer mandamiento, entonces podemos caer en esto y caer en la mentira. Una razón más para la adoración única a Él es porque los había librado de Egipto. El pueblo debía ser de una sola mente en su devoción, solamente a su libertador. Dice Éxodo capítulo número 20 que leímos. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Al redimirlos, adquirió un nuevo derecho para regirlos. Si Él es el Redentor, también es el legislador de nuestra vida. Debían el servicio y la obediencia a quien le debían libertad. Y así nosotros, la iglesia de Cristo, en Cristo hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado, y Él tiene derecho al mejor servicio que podamos rendirle y a la adoración única en el nombre de Cristo. A nuestro Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y todo el capítulo número 13 del libro de Deuteronomio está dedicado a enseñar la gravedad, no lo delicado, que pude haber usado ese término. Habla de lo delicado, no, la gravedad de adorar a dioses. Espero que usted pueda leer Deuteronomio 13 y vea lo grave, las sentencias que Dios había dictado para aquel que tenía dioses ajenos delante de su presencia, delante de su rostro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No me vas a equiparar con otro, porque no hay otro, no hay nadie como Él. Recuerden, Él es santo, que implica apartado, sin nada que ver con lo creado. Es trascendente y nadie es trascendente como Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Él es el Creador. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque solo Él es objeto de adoración. Es nuestro objetivo de adoración. Disculpen. No tenemos y no debemos tener otro objetivo al cual adorar. Ni una cosa, ni una persona, ni una persona, ni una cosa, nada que sea creado. Él es el único objeto de adoración. Él es el Creador, dije hace un momento. Parte de Él, todo lo que, aparte de Él, todo es creación. Él es eterno. Aparte de Él, todo es temporal. Él es todopoderoso. Aparte de Él, todos somos débiles. Él es soberano de todo el universo y no hay nadie por encima o sobre Él. Él es el que puede dar la paz al alma, el gozo al corazón, nadie más. El mundo la pretende dar, pero el Señor Jesús dice, no, nadie la puede dar como yo la doy. Él salva en la persona de su Hijo Jesucristo. Todo lo demás nos lleva a condenación. Hay un solo Dios verdadero, hay un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Como saben, algunas veces algunas personas han preguntado, ¿por qué Dios ordena que Él sea el único que debe ser adorado? Y ya les he mencionado esto, que hasta me duele decirlo por segunda vez. Algunos llegan a preguntar y a decir con sarcasmo o con burla, ¿que acaso quiere alimentar su ego o satisface de esa manera alguna carencia que tiene? Por eso reclama adoración una y otra vez, dice que a nadie dará su gloria y que es el único que debe de ser glorificado. Y respondemos, como les dije hace tiempo, con otra pregunta, si Él no es adorado, ¿quién más debe ser adorado? ¿Acaso un hombre debe ser adorado, un hombre mortal, un hombre mentiroso, un hombre lleno de pecado? ¿Acaso alguna bestia? ¿Acaso un astro que es solo materia, que no tiene nada que ver con seres humanos como nosotros? Solo lo adoramos a Él. Él es nuestro Creador y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. ¿A quién más pudiéramos adorar?
Todos los pueblos tuvieron un panteón. Regularmente en la historia se nos enseña que todos los pueblos tuvieron un lugar dedicado para sus distintas divinidades, un panteón. Y allí a cada uno de sus dioses en algún momento le rendían adoración. No leemos en la Escritura cuando el apóstol Pablo llega a Grecia, llega a Atenas y se da cuenta y les dice: veo que ustedes son muy religiosos. Tienen hasta un altar para el Dios no conocido. Por si acaso se nos escapó aquel que no sabemos, no se vaya a indignar y si nos dice que no lo adoramos. ¿Cómo no? Tenemos un Dios, no te conocíamos, pero para el Dios, para ti que eres desconocido para nosotros. Todos esos dioses, todas esas divinidades fueron hechas de su propia imaginación. Y con el correr del tiempo se añadían dioses nuevos según se presentaran las circunstancias. El pecado más peligroso en el que podemos caer en relación con este mandamiento es que la gloria, el honor, el afecto y el interés que solo es debido a Dios lo demos a cualquier otra criatura. Ese es un pecado grave, muy grave respecto a este mandamiento. Solo a Él debemos la honra, la gloria, el honor, el afecto, nuestro más grande interés y amor. Y si no es exclusivamente para Él, entonces lo compartimos con alguien más y tenemos una divinidad delante de Él. También el orgullo hace del yo un Dios o cualquier cosa a la que estimemos o amemos o temamos o sirvamos, nos deleitemos en ella o dependamos de ella más que a Dios o más que en Dios. De eso, sea lo que sea, nos estamos haciendo un Dios. Si para una mujer su esposo le trae más satisfacción que su relación con nuestro Dios, con nuestro Salvador, entonces puede convertir a su esposo como su Dios. El Señor Jesús claramente enseñó que Dios es el único ser adorable, nadie más. En Lucas 4:6, Él fue tentado. Como dice la Escritura, le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. De todos los reinos le mostró: a ti te daré esa potestad y la gloria de todos esos reinos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Fijémonos en sus palabras: a quien quiero la doy. Porque el diablo también da a aquellos que dejan al único Dios verdadero y de una o de otra forma sirven al diablo, sirven a Satanás. Y se atreve a decirle a nuestro Señor Jesucristo: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo a Él. Solo Él es el Creador y solo es el único objeto de adoración. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El griego, la palabra griega proskuneo, que se utiliza para adorar, implica reverenciar, implica postrarse, implica anonadarse delante de Él. Y no podemos postrarnos delante de nadie más. El término griego sasha, sí, así, también implica cosas muy semejantes. Besar la mano, postrarse, reitero. Y no podemos en adoración besar a nadie más. Nosotros en el amor filial que tenemos a nuestros hijos a nosotros, o el amor filial, el amor conyugal también, hacemos esto. Besamos con cariño a los niños, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros padres, a nuestra esposa, pero jamás en adoración. Y los dos términos, tanto el hebreo sasha o proskuneo, son exclusivos para nuestro Dios.
si nos hincamos y besamos una imagen y clamamos a ella o pedimos a ello, es adoración. Aunque puedan decir que no, bíblicamente es adoración. El Señor Jesús utilizó ese término en Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren, proscuneo, que se postren, que se le den la reverencia, den el honor solamente a nuestro Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque solamente Él es el Creador, porque solamente Él es único digno de adoración. Y también añade, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios. En un acto libre, sin ser obligado, en un acto de amor y misericordia, en un acto de soberanía, Él determinó llamar a Abraham para hacer con él y con su descendencia un pacto donde Él fuera su Dios y Él fuera su hijo, donde Abraham Dios fuera su único Dios y Él se consideraba en ese pacto suyo, perteneciente a Dios. Como bien saben, Abraham y su padre Taré en Babilonia fueron politeístas. Eso dice la Biblia. Y por eso tuvo que hallar gracia. Así como todos nosotros, así como Noé halló gracia, Abraham halló gracia. La Biblia dice en Josué 24:2, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré y Abraham. Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Fíjense lo que dice la Escritura acerca de Taré, padre de Abraham y de Nacor. Servían a dioses extraños, sí, del otro lado del río, de Ur de los Caldeos, allá en Ur de los Caldeos, servían a dioses extraños. Y Abraham halla gracia ante los ojos de Dios y Él lo llama, deja tu tierra y deja tu parentela. Ni aun Abraham se libró del politeísmo y de la idolatría. Pero a pesar de ello, reitero, halló gracia ante los ojos de Dios. Lo llamó para darle una tierra y una descendencia que sigue creciendo hasta el día de hoy. Porque todos los que están en Cristo son hijos de Abraham. Cristo es la simiente o Cristo es el linaje de Abraham. Dios ha establecido un pacto eterno, la redención en Cristo, por gracia, siempre ha sido por gracia. Esto lo hizo desde antes de la fundación del mundo. El plan redentor en gracia es planeado desde antes de la fundación de este mundo. Difícil de explicar, sí, difícil, pero eso enseña su palabra y creemos en su palabra. Es verdad que en la Biblia encontramos que Dios hizo varios pactos. Un pacto con Noé, el pacto de Abraham, el pacto en el Sinaí, el de David, pero cada uno de ellos son tipos del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Sostenemos que solo ha habido un pacto eterno, el cual por primera vez se menciona en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre la mujer y la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente heriría en el calcañar o en el tobillo a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente y acabaría con ella. Desde Génesis, ese pacto se hace, desde Génesis se muestra un solo pacto y se hace con un solo pueblo. ¿Cuál? Aquel que busca en fe y en arrepentimiento la gracia antes de la venida del Mesías y la gracia después de la venida del Mesías, y hace un solo pueblo. Los judíos repetían el Shema, que dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso solamente lo adoramos a Él. Él es nuestro Dios. Lo adoramos a Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque solo Él es el Creador. Porque solamente Él es
objeto de nuestra adoración y porque solamente Él es nuestro Dios. Eso dicen los judíos y lo repiten hasta la fecha. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y así la iglesia, nosotros podemos afirmar lo que el Señor Jesucristo nos enseñó respecto a la comunión que tenemos. En la oración nos enseñó que podemos decir, Padre nuestro. Él es nuestro Dios, por tanto solo Él es el único al que adoramos. El primer mandamiento lo obedecemos en Cristo Jesús, por la guía del Espíritu Santo, porque Él es nuestro Creador, porque Él es el único objeto de adoración, porque Él es nuestro Dios. Así que no tengamos dioses ajenos delante de Él, ni nosotros, ni nuestro yo. Debemos erradicar, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y no otra persona, no otro objeto, no alguna actividad, primero que el Señor. Seguiremos meditando en los siguientes mandamientos a lo largo de este mes. Que el Señor nos dé sabiduría para comprender, entender, amar y practicar y enseñar lo que nos dice su palabra. Hagamos oración, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias porque me permites leer la Escritura con mis hermanos. Te damos gracias porque podemos meditar en estos 10 mandamientos que tú has dejado, no para un pueblo, sino para tu pueblo de todas las edades. No por un pacto, sino por el pacto eterno que tú preparaste desde antes de la eternidad en Cristo y solo por gracia. Padre Santo, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a una fervorosa, amorosa adoración, en espíritu y en verdad, en obediencia. Te lo ruego, Padre. Te suplico que seas con tus hijos, con la iglesia a lo largo de esta semana que inicia. Ruego que tu gracia sea en nuestras vidas abundantemente. Sostén a nuestros hermanos ancianitos. Sostén a nuestros hermanos enfermitos. Te lo ruego, Señor. Quiero suplicarte por Rocío Rojas Hernández. Tú sabes, Señor, el dolor en el cual está en este momento. Y te ruego, Padre, que le bendigas. Sé Padre con tu pueblo, donde quiera que estemos. Provee el pan necesario. Sostén los trabajos, sostén los negocios. Eres nuestro Dios, eres nuestro Creador y también eres nuestro sustentador. Así que concédenos fe en que tú has de seguir guardando nuestras vidas. Gracias por la comunión que nos das en Cristo. Gracias por tu gracia en nuestra vida. Alabado seas por ello. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y si Dios nos presta vida, nos vemos el miércoles en el siguiente culto, el culto de oración. Si en algo puedo servirles, háganmelo saber con un mensaje. Que descansen. Hasta pronto. Entonemos un último himno, mis hermanos, y este himno es el 376. Haz que sienta tu presencia, oh Señor. Que
Damos gracias por aquellos hermanos que se conectaron para estar participando de este culto de adoración. Ahora le voy a pedir a mi hermano Josafat Vilchis que nos despida en oración. Hermanos, buenas noches. Vamos a hacer una oración de despedida, agradeciendo a Dios por este momento de adoración que hemos tenido hacia Él y por la semana que hemos terminado y esta nueva que comienza. Les invito a que inclinen sus rostros y oren juntamente conmigo. Bendito Dios, gracias Padre, te damos en esta noche, Señor, porque nos has permitido adorarte, Señor, porque nos permitiste en la mañana poder asistir a tu casa de oración, Señor, porque podemos ver a nuestros hermanos después de tanto tiempo, Señor. Pero Padre, te damos gracias porque, Señor, hemos podido adorarte, Señor, y bendecir tu nombre de una forma quizá diferente, Señor, pero muchos lo hemos hecho de corazón, Señor. Estoy seguro de que mis hermanos también lo han hecho así, Señor. Padre, te ruego que tú seas en la vida de cada hermano, cada joven y cada niño, Señor, que forman parte de esta iglesia, Señor. Tú les des ese deseo de seguir sirviéndote, seguir adorándote, Señor, y que se pueda reflejar en su asistencia a la iglesia, en su colaboración en la iglesia, en su oración, en su lectura personal, Señor, en todo lo que tú nos demandas, Padre. Te ruego que tú seas con cada uno de tus hijos ahora en esta semana que comienza. Tú les bendigas en sus trabajos, en sus escuelas, Padre, en todo lo que hagan, Señor, que den buen testimonio de ti, Padre, y que puedan reflejar que son hijos tuyos, Padre. Señor, te ruego que escuches nuestra oración, Señor, y que respondas a nuestras peticiones conforme a tu voluntad, Padre. Señor, todo esto lo dejamos en tus manos, confiando en que los tiempos que tú dispones hacia nosotros, Señor, son perfectos. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego. Muchas gracias, mi hermano, y ahora tendremos un postludio. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.